Muy buenos días, hoy es 5 de octubre de 2018 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción de este espacio Marilia García y Jessica Selgrat, en la dirección técnica César Arteaga. Frente a los micrófonos, quien les habla, Argenis Barreto, y los saludo a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos escuchan en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM, en internet por dos vías, en la cuenta de Twitter @RCR750, en nuestro Periscope, ahí nos puede ver en vivo y también en diferido, al igual que en RCR.tv, la radio que se ve en YouTube. Les recordamos que se pueden suscribir y darle un me gusta a nuestra programación, así ustedes van a estar recibiendo siempre las indicaciones de que hay un programa nuevo o algo nuevo que haya hecho allí, nuevo de nosotros de RCR.tv. Ya iniciamos nuestra ronda informativa. Trabajadores de distintos gremios se movilizarán este viernes hasta las inspectorías a escala nacional para entregar un documento con las principales demandas de los movimientos del sector laboral. En este sentido, Andrés Velázquez, exgobernador del estado Bolívar y coordinador nacional de la Causa R, resaltó la importancia de esta movilización de cara a una posible huelga general. Esto forma parte de estas jornadas de lucha que fue aprobado incluso en la lectura de la proclama como una de las primeras actividades convocadas por la plataforma de conflicto aprobada e instalada la semana antepasada en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, y de la cual por supuesto formamos parte, y fue ya una convocatoria aprobada absolutamente por todos, a los cuales todos nos estamos sumando, y el propósito es el de la lucha, como hemos propuesto, el de no quedarnos de brazos cruzados, y en este caso el de defender derechos irrenunciables de los trabajadores por la situación de emergencia prácticamente en la que colocaron a todos los trabajadores y empleados públicos del país, con el aumento o las medidas impuestas por Nicolás Maduro, en el que, ha pretendido establecer un salario único para todo el mundo. A las 7:20 de la mañana de este viernes, Andrés Velázquez, exgobernador del estado Bolívar y coordinador nacional de la Causa R, enfatizó que este tipo de manifestaciones tiene que unir a todos los sectores del país. La lucha conjunta, la lucha unificada de todos los sectores sociales del país puede efectivamente conducirnos no solamente a que se respeten reivindicaciones y que reclamemos más servicios públicos urgentes, necesarios y de calidad, sino que también se entienda que aquí el epicentro de todos los problemas es un tema de carácter político, porque se trata de un modelo que nos condujo a esto, porque se trata de unos gobernantes que en su cabeza lo que tienen es el abuso de poder, el irrespeto a la Constitución, el irrespeto a los derechos laborales, y que en consecuencia todo esto tiene que estar atravesado, enlazado por un tema estrictamente político, y si esto no se entiende, por supuesto que entonces jamás saldremos de esta dictadura. Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, resaltó el papel de los trabajadores del sector salud en esta protesta. Bueno, sí, hoy exactamente el sector salud, específicamente pues el gremio de enfermería que yo presido, hace 103 días iniciamos una lucha por insumos, por medicamentos, por sueldos y salarios. Hoy, la situación persiste. Hoy consideramos que el gobierno, que si bien es cierto, el 31 de agosto hubo un decreto salarial del salario mínimo, también pues algunos voceros allí manifestaron que había una igualación forzosa de salarios que nos vulnera principios, que nos ha hecho seguir en la calle. Por eso hoy, María Alejandra, el gremio de enfermería
de Caracas, pero no solamente de Caracas, estamos hablando de casi todo el país, todos los colegios de enfermería nos estamos incorporando a esta lucha, porque es una lucha social, es una lucha de los trabajadores, porque es un momento en que todo el sector laboral que está siendo vulnerado en sus contrataciones colectivas, donde el gobierno pretende que nosotros asumamos las consecuencias de una crisis que no provocamos, pues tenemos que dar una respuesta de unidad. Hoy el sector laboral, el sector productivo, el que está trabajando con las uñitas, pero que creemos en este país, tenemos que estar en la calle. A las 7:40 de la mañana de este viernes, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, también llamó a todos los sectores a participar en esta acción de protesta y destacó que este gremio hará en la Plaza Caracas importantes anuncios sobre sus próximas actividades de calle. Por eso es que hoy yo hago mi invitación a todo el sector laboral del país. Hay que movilizarse de manera pacífica dentro de la Constitución, pero con mucha firmeza y con mucha contundencia para exigirle al gobierno respeto hacia nuestras contradicciones de trabajo, porque en este momento el gobierno está al margen de los principios constitucionales que rigen una relación laboral. El gremio de enfermería va a estar en cualquier escenario de lucha pacífica, constitucional, que propenda a la restitución de los derechos conculcados por las malas políticas en materia laboral que han ejercido las personas que hoy ocupan el gobierno nacional. Nosotros hacemos un llamado a la unidad a todo el país. Creo que es el momento en que los venezolanos nos apartemos de esos intereses individuales, que dejemos de mirarnos el ombligo y pensemos que en este momento la dignidad del trabajador venezolano está en juego y que todos, sin ningún tipo de distingo, somos importantes en esta lucha y que hay que participar en cualquier frente, repito, dentro del marco constitucional, pero que indique decirle al gobierno: con mis derechos laborales no tendré. 9:10. Asler Iglesias, expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB y dirigente de Juventud Popular, resaltó el apoyo que le darán hoy los estudiantes a esta protesta convocada por los trabajadores. En el aula magna de la UCB, ya hace unos días, se hizo un acto con el lema de que todas las luchas se convierten ahora en una sola. Hemos visto durante meses la protesta de las enfermeras, la protesta de los profesores, la protesta de los trabajadores de la electricidad, del CanTV, incluso de ministerios, como es el caso de la Cancillería, el Ministerio de Exteriores, protestando por cada uno de sus derechos. Y llegó un momento en el transcurso de esa lucha en el cual comenzaron a plantear que, bueno, ningún derecho, digamos, particular o ningún derecho de un sector va a poder conseguir una defensa efectiva hasta que no logremos un cambio de sistema político en Venezuela. Y eso unificó la lucha de los sindicatos, de los estudiantes, de los partidos políticos, de los gremios, de las ONG, de las asociaciones de vecinos, y fue lo que dio nacimiento a ese acto en el aula magna. Todas las luchas en una sola lucha. Y hoy está convocada la primera actividad en conjunto de todos estos sectores. Una actividad que va a las inspectorías del trabajo a nivel nacional, que, digamos, ya eso demuestra el talante, digamos, laboral o sindical de la protesta, pero no se queda nada más en eso. Hoy la idea es que las inspectorías del trabajo sean el símbolo de la opresión, de una dictadura, del empobrecimiento por parte de quienes están en el poder y el espacio en el cual los ciudadanos van a rechazar esta situación, a exigirles que mientras se mantengan ahí tienen que cumplir con su rol constitucional, pero que cada día que estén ahí el pueblo de Venezuela va a trabajar para que dejen de estar en el poder. A las 7:10 de la mañana de este viernes, Asler Iglesias, expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, enfatizó que estas manifestaciones no se reducirán solo a una protesta sindical. Hoy se toca ese tema por, digamos, planteamiento de los sectores sindicales, pero hoy también se va a convocar otra acción dentro de 15 días que tiene otro tema de otro sector. Ya serán los voceros del día de hoy los responsables de anunciarlo. Y la idea es que cada lucha que se ha venido dando ahora no sea una lucha de un solo sector, sino que esté acompañada por todos. De manera que hoy incluso los estudiantes, que quizás no tendrían razón aparente para ir a las inspectorías del trabajo, hoy eso pasa a ser una institución de la dictadura que es utilizada para empobrecer, para oprimir, para someter. Y cuando vemos a las inspectorías desde esa manera, entonces todos los ciudadanos tenemos una oportunidad y un rol de protestar y de demandar que eso deje de ocurrir de una vez por todas en todas las inspectorías de trabajo del país.
Entre tanto, Trino Márquez, sociólogo y profesor universitario, destacó que lamentablemente el país perdió la meritocracia como mecanismo de incentivo para dar los incrementos del salario en base a la productividad. Los sindicatos en Venezuela vieron lo que estaba ocurriendo en países como Argentina y en cierto modo lo que había ocurrido en Chile durante la época de Allende, que los salarios se independizaron de la producción y la productividad, y allí se desataron procesos hiperinflacionarios que destruyeron las economías de estos países. Bueno, nosotros logramos un dato muy importante, un dato histórico: los acuerdos obreros patronales que se firman en Caracas antes de las elecciones del 7 de diciembre del año 1958, que fueron acuerdos obreros patronales que garantizaron la paz laboral, ataron los incrementos salariales al incremento de la producción y la productividad. A las 8:10 de la mañana de este viernes, Trino Márquez, sociólogo y profesor universitario, cuestionó la decisión que tomó el gobierno de donar $10 millones a los afectados por el sismo y tsunami en Indonesia, mientras que Australia, con una de las mejores economías del mundo, solo envió 300.000. Australia está entre las 10 o 12 economías más importantes del mundo, y Venezuela está entre las economías más pobres del mundo. Sin embargo, en un acto insólito, el gobierno de Nicolás Maduro se le ocurre regalarle a un pueblo. Sabemos la necesidad y sabemos lo destrozo que ha causado este tsunami, pero hay que guardar también las proporciones. Los venezolanos están huyendo del país, están siendo desplazados del país porque aquí no hay empleo, porque la hiperinflación pulverizó los salarios y los ingresos. Bueno, entonces en un país arruinado, el gobierno se le ocurre regalar una buena cantidad de millones de dólares que muchos servirían para paliar la situación, incluso de los refugiados. O sea, si tú no lo quieres invertir en el país, por lo menos dáselo a los refugiados para que las penurias se atenúen un poco. Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, negó que en el país se haya registrado un incremento del 7% de la matrícula escolar con respecto a 2017, como afirmó el presidente Maduro. Así lo indicó a las 8:40 de la mañana de este viernes. En el Delta, en el año 2014-2015, que es la última memoria conocida, había en estudiantes de educación media 14.662, y la jefe de zona salió diciendo este 1 de octubre, cuando arrancó el año escolar para bachillerato, que en el Delta estaban iniciando actividades 12.000 estudiantes. Que yo sepa, 14.000 es más que 12.000, por lo tanto ese 7% por lo menos en el Delta no fue. Entonces aquí obviamente hay lo que nosotros hemos denominado la narrativa oficial, pura propaganda que lo que hace es disfrazar la realidad, en algunos casos con cifras porque no hay manera de rebatirlas, y en otros casos con verdades tipo Disneylandia, pues hechas por el gobierno para que la gente piense que está viviendo otra cosa. Pero realmente no hay ninguna evidencia que diga que hubo un aumento de la matrícula. Además, tomando en cuenta que hay un porcentaje de la población que todavía no sabemos cuánto es, que se fue del país, no puede haber un incremento en la matrícula, pero además sabemos que están los que se fueron del país y los que decidieron que no podían seguir estudiando porque no tienen dinero para pagar el transporte, porque no tienen cómo mantener a los niños en la escuela, porque no tienen cómo darles de comer. O sea, hay gente que está dejando de asistir a la escuela, entonces no puede ser que haya un porcentaje mayor. Además, tenemos más informaciones. El fallecimiento de niños en Venezuela, producto de la situación de violencia, ha sido el aspecto más relevante del más reciente informe del Observatorio Venezolano de la Violencia. De hecho, 3 miembros de este grupo etario murieron diariamente por homicidio durante el pasado año. Más detalles con nuestros colegas de La Voz de América.
Uno de los indicadores más preocupantes para los investigadores que realizaron el informe del Observatorio Venezolano de Violencia fue el aumento de la fuerza policial en contra de los niños. Ahora son directamente el objetivo de la policía, dice el informe. En total, en 2017, 1.134 fueron víctimas de homicidios y resistencia a la autoridad. Esto, para el criminólogo Luis Izquiel, refleja la gravedad de la situación en Venezuela. Esto muestra el desamparo que sufren hoy en Venezuela esta población menor de los 18 años, producto de diversas causas. Una de ellas es la pobreza tremenda que hay en Venezuela. Nosotros podemos ver acá niños frente a los supermercados, tratando de que la gente les dé comida. Son niños que no están en el sistema escolar. Publicado el informe, el director del Observatorio Venezolano de Violencia, el profesor Roberto Briceño León, aseguró que en muchas oportunidades los jóvenes son captados por bandas criminales y eso incide en la tasa de mortalidad. Lo que es muy dramático es que esas formas de captarlos, que antes tenían que ver con unos zapatos de marca, con un teléfono, con una tablet, ahora se ha traducido en la comida. Esta cantidad de muertes violentas es superior a la región. En consecuencia, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que desplegarán más uniformados para combatir el delito y educar a la población en materia de seguridad ciudadana. Que ya tenemos preinscritos 19.410 jóvenes, hombres y mujeres, que han decidido incorporarse a la Policía Nacional Bolivariana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bob Corker, senador de Estados Unidos, viajará en los próximos días a Venezuela para hacer una evaluación de la situación actual del país. Esta información fue dada a conocer por la portavoz de Corker, quien señaló que el senador mantendrá una reunión con miembros del Grupo de Boston, representantes de la Asamblea Nacional y grupos de la sociedad civil. La última vez que Corker viajó a Venezuela fue para asegurarse de que liberaran al estadounidense Joshua Holt. También tenemos que trabajadores de las empresas básicas de Guayana, en el estado Bolívar, mantienen cerrado el acceso a Puerto Ordaz como medida de protesta para exigir la aplicación de la tabla justa salarial. Desde el lunes, los representantes de las empresas básicas protestan cerrando los principales accesos de la entidad para dar a conocer su rechazo con sus condiciones laborales. 9:20 minutos, hora de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Leopoldo, y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno muy importante, que ha habido un resurgimiento de muchas de las enfermedades que en un momento dado habían sido controladas o que estaban por debajo de los índices que se ven en grupos poblacionales. Hablamos entonces de la sífilis, mencionamos entonces también la enfermedad gonocóxica o gonorrea, llamada normalmente, como dos de las enfermedades de transmisión sexual que más han surgido nuevamente.
Por supuesto, no olvidar el virus del papiloma humano como uno de los más importantes entre los jóvenes y por supuesto el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, que está causando estragos en nuestra población. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Las emociones son básicas, las básicas son el miedo, la alegría, el enojo, la sorpresa, la tristeza, también la aversión, el asco, ¿no? Lo que sería el asco. Entonces, claro, ese bebé nace con esa capacidad fisiológica para sentir estas emociones y los adultos debemos poco a poco enseñarles a regular esas emociones. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Brasil, donde los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo domingo en el país vecino aprovecharon el último debate en televisión para cuestionar la actual polarización que divide al país entre el ultraderechista Jair Bolsonaro, que no asistió a la cita, y el socialista Fernando Haddad. Nuestros colegas de Radio Francia nos tienen detalles. Saludos. El último debate electoral emitido anoche en TV Globo volvió a reflejar lo atípico de estos comicios. Bolsonaro, favorito en las encuestas, fue el gran ausente, ya que, según asegura, aún se recupera en su casa del atentado sufrido hace casi un mes por recomendación médica. Su principal rival, Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores y segundo en la carrera, volvió a enarbolar la bandera de la educación y el empleo, mientras el grupo de candidatos que encarnan opciones más centradas en medio de la polarización Bolsonaro-Haddad hicieron un último llamamiento para evitar el extremismo. El progresista Ciro Gomes se refirió a Bolsonaro de esta forma. Bolsonaro es un fascista. Bolsonaro es un fascista. La comunidad internacional lo sabe con más claridad porque la prensa extranjera suele ayudar a los ciudadanos a entender estas cosas. Este domingo, más de 147 millones de brasileños están llamados a las urnas para decidir su futuro político en un clima de gran tensión. Existe, de hecho, el consenso social de que estas son las elecciones más polarizadas y cruciales de la reciente democracia brasileña. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, para Radio Francia Internacional. En Estados Unidos, miles de personas se manifestaron en Washington para protestar contra la nominación del candidato de Donald Trump a la Corte Suprema, acusado de agresiones sexuales en su juventud y cuya confirmación parece un hecho. La Voz de América nos amplía esta información. Miles de personas se concentraron este jueves aquí en Washington para protestar contra la nominación del candidato de Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos, acusado de agresiones sexuales en su juventud y cuya confirmación parece un hecho. Los principales líderes republicanos afirmaron que una investigación del FBI no había encontrado nada que apoyara la afirmación de Christine Blasey Ford. Creo que hemos hecho lo mejor que pudimos bajo estas circunstancias, dado el increíble manejo inadecuado de las acusaciones de la doctora Ford por parte de los miembros de alto rango de la Comisión Judicial para tratar a todos de manera justa, pero ahora es el momento de votar. Murkowski, do you believe us? Poco después, miles de manifestantes, muchos de ellos sobrevivientes de agresión sexual, marcharon frente a la Corte Suprema de Estados Unidos para instar a los legisladores a no confirmar a Brett Kavanaugh, el juez que está en medio de uno de los más polarizados debates de la presidencia de Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington. El congoleño Denis Mukwege y la militante yazidí Nadia Murad fueron galardonados este viernes con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra. Así estamos llegando al final de este informe por el día de hoy. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.